Vamos a comenzar el desarrollo del tema integral definida, cálculo de áreas de figuras planas. Bien, vamos a ver qué es lo que se llama integral definida. Se llama integral definida de una función f de x en el intervalo cerrado a, b, a lo siguiente. Vamos a dibujar en los ejes cartesianos la función f de x y únicamente nos interesa lo que ocurre entre el intervalo a, b. Pues vamos a llamar precisamente integral definida, decimos, al área del trapecio mixtilíneo limitado por la función, el eje OX y las rectas x igual a A y x igual a B. Esa zona que está rayada. ¿Cómo se escribe? Se escribe integral entre A y B de la función f de x diferencial de x. A será el llamado límite inferior de la integral, b el llamado límite superior de la integral. Aquí tenemos la idea central del problema, que consiste en calcular el área limitada por una función continua en el intervalo cerrado AB, y lo que vamos a hacer, lo podéis copiar antes de pasar a unas gráficas en donde observaréis con muchísimo detalle lo que os voy a indicar, es que vamos a dividir el intervalo AB en subintervalos de igual amplitud. Y en cada subintervalo de ellos, la función va a alcanzar un máximo y un mínimo. La consideración gráfica que os he comentado es un poco lo que aparece en la pantalla en estas dos gráficas. Hemos dividido el intervalo AB en subintervalos y entonces, en este intervalo, por ejemplo, la función tiene un máximo, que es este, pero en esa misma división la función tiene un mínimo, que es este. Eso en el primer rectángulo que nos aparece. Podemos considerar el máximo o bien podemos considerar el mínimo. Y en cada uno de estos rectángulos que apareces, esta es la gráfica correspondiente a la consideración de los máximos de esos subintervalos y esta otra es la relativa a la consideración de los mínimos en cada subintervalo, en cada división que hemos hecho. Esto es simplemente para que comprendáis un poquito lo que indico, lo que quiero indicar. Vamos entonces a trazar por una parte todos estos rectángulos exteriores, calcular estas áreas de los rectángulos exteriores, de cuando toma el valor máximo en los intervalos la función, y por otro lado vamos a calcular las áreas de los rectángulos inferiores, cuando toma el valor mínimo la función en esos subintervalos. Y después vamos a sumar todas ellas, obteniéndose que la suma correspondiente a los exteriores, es decir, la suma mayor, la de los máximos valores, va a ser mayor o igual que la integral entre a y b de f de x por diferencial de x, y a su vez esa es mayor o igual que la suma sub m pequeña, es decir, la suma para los mínimos. Vamos a observar gráficamente esta consideración. Para ello, observamos la gráfica. Observáis que la primera, la de la izquierda, si calculamos en los valores máximos y estamos sumando toda esta área, todas estas áreas de estos rectángulos exteriores, la llamada S sub m grande, estamos considerando esta parte que está así un poco más oscura, de área que no está abarcada por la función sobre el eje de las x, es decir, nos pasamos un poquito de la verdadera área que nos interesa, puesto que el área que nos interesa es la que abarca la curva sobre el eje OX. Por el contrario, la S sub m pequeña, si cogemos los valores mínimos y calculamos las áreas de estos rectángulos, el valor de la función por la diferencial que hay de la variable, el valor de la función, el mínimo, por la diferencial de la variable y así sucesivamente,
Pues observáis que dejamos estos trocitos que están más oscurecidos sin sumar. Luego, esta suma de estos rectángulos donde se están tomando los valores más pequeños que obtiene la función en ese intervalo, no llega, por defecto, es menor o igual que la verdadera área, que esa sería la integral entre a y b de la f de x diferencial de x. Luego, es decir, que esta superficie que consideramos cuando tratamos con los valores más pequeños de los subintervalos, la S sub m pequeña, sumando todas esas áreas, va a ser menor o igual que el verdadero área abarcada por la función sobre el eje de las x. Y a su vez esta es más pequeña que esta otra área, que es cuando tomamos los valores supremos, o los máximos, mejor dicho, en cada intervalo, en donde realmente estamos considerando un área superior, la S sub m grande. Lo interesante ahora es que estas divisiones que hagamos, que aquí en pantalla están un poquito exageradamente grandes, pues sean muy pequeñas. Al ser muy pequeñas, tanto la suma por exceso como la suma por defecto, pues van a ir acercándose más a la realidad, puesto que no me excederé tanto, ni aquí dejaré de llegar por tanto. Es decir, los errores, las diferencias existentes entre ellas se van a hacer más pequeñas, aunque en esta acabemos sumando algo y en esta nos dejemos de sumar algo. Eso se puede escribir de la siguiente manera. Las subdivisiones, como acabo de comentar, se hacen que h, la dimensión de las divisiones, tienda a 0, y entonces se va a cumplir que allá en el límite, cuando la h tiende a 0, cuando el número de divisiones sean muchísimas en ese intervalo, y para que el número de divisiones sea mucho, el tramo, la base de ese rectángulo tiene que ser muy pequeña, la h tiene que tender a 0. Pues entonces allá en el límite, el área, la suma de las áreas de los rectángulos en donde se toma el valor máximo, va a ser igual a la verdadera área que abarca la función, la integral entre a y b de f de x diferencial de x, que es como designamos nosotros al área que abarca la función sobre el eje de las x, y será igual al límite de la suma de las áreas de todos los rectángulos cuando tomamos el valor más pequeño, el mínimo. Allá en el límite llegarán a ser iguales, lo que os he intentado explicar en la gráfica precedente. Como veis, estamos comentando que lo que se hace es dividir el intervalo grande, el AB, se divide en subintervalos cada vez más pequeños y se suman esas infinitas áreas de los infinitos rectángulos que vamos a ir trazando, y que en la figura estaba hecho un poquito exageradamente para poder llegar a tener una percepción visual. Vamos a hablar ahora del teorema del valor medio o teorema de la media. Consideramos, como aparece en la gráfica, una función f de x continua en el intervalo a, b. Y lo que dice el teorema es que si esa función es continua en el intervalo a, b, que entonces existe un punto tal que c en ese interior del intervalo en donde la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a b menos a por la f de c. Vamos a analizar esto, lo que significa. Significa que dice que hay un punto, el c, por aquí en este intervalo, en donde el área de este rectángulo, que sería la base por la f en c, que es la altura, pues el área de ese rectángulo coincide con el área que abarca la curva sobre el eje de las x. Observad en la gráfica que el área de este rectángulo, lo vamos a colorear para verlo con un poco más de precisión, pues decíamos que el área de ese rectángulo va a coincidir con el área que abarca la curva sobre el eje de las x. Daros cuenta de que en el área del rectángulo introducimos esta área, pero soltamos esta otra. Luego, efectivamente, es de bastante sentido común que habrá un punto intermedio en donde realmente se alcance ese valor.
vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo integral, que dice que si una función f de x es continua en el intervalo cerrado AB, para los puntos de dicho intervalo se puede definir una función a de x, llamada función área, y que se define de esta forma: a de x igual a la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Vamos a ver esa consideración geométrica que quiere decir. Observemos. Disponemos de los ejes cartesianos de una función f de x que es continua en el intervalo a, b. Entonces, claro, la función área no es lo mismo considerarla en este punto que en este otro. En este punto abarca esta área que está rayada en vertical y esa sería la función a de x, la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Realmente, si nos movemos un poquito más acá y obtenemos otro punto x más h, la función área ha variado, por lo tanto se puede definir perfectamente de esta forma: a de x igual a la integral definida entre a y el valor x de la función f de x entre diferencial de x, puesto que el área barrida, como vemos, depende de la abscisa que tomemos. Por lo tanto, se puede decir que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces a de x es derivable en dicho intervalo. Y se cumple que la derivada de a de x, a' de x, es igual a la f de x para todo x de ese intervalo. Es decir, que la función a de x es una primitiva de la f pequeña de x. Por lo tanto, para calcular el área bastará con calcular una primitiva. Regla de Barrow debida al matemático que hemos enunciado en el comienzo del capítulo de integración. Entonces, si calculamos la función área para los puntos x igual a a y x igual a b, vamos a tener lo siguiente. Desde luego, en x igual a a va a ser la integral entre a y a de la función f de x diferencial de x, y no habrá área abarcada. Observaremos con detalle la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. El área que abarca entre a y a, pues aquí no hay área, la función no abarca ningún área. El área la barre cuando vamos avanzando sobre el eje de las x, Por lo tanto, la integral entre a y a de la f de x diferencial de x es igual a 0 porque, como acabamos de constatar en la gráfica, no hay área. Y hemos dicho que será la función primitiva en el punto a más una constante de integración. Como está igualada a 0, pues esa constante vale menos f en a. En x igual a b, ¿qué ocurre? Pues en x igual a b vamos a tener que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, es decir, el área barrida por la curva sobre el eje de las x, va a ser la función primitiva en b, una primitiva, como hemos dicho, acabamos de decir en la pantalla precedente, que la función área era una primitiva de f de x. Luego será la primitiva f de b más una constante k de integración, que precisamente va a ser menos f de a, claro está. Por lo tanto, la regla de Barrow está aquí coloreada en rojo, como veis, y es que la integral definida entre a y b de una función f pequeña de x diferencial de x va a ser el valor de la primitiva en el límite superior menos el valor de la primitiva en el límite inferior. A continuación vamos a ver un ejemplo muy sencillito de la aplicación de la regla de Barrow. Bien, vamos a enumerar las propiedades de la integral definida, cuyas demostraciones vamos a omitir por excesiva sencillez. No hay más que utilizar la definición y la regla de Barrow. También aparecen en cualquier libro de texto, pero vamos, que no tienen ninguna dificultad, en absoluto, si habéis entendido bien el concepto de lo que es integral definida. La primera de ellas dice que para cualquier punto interior del intervalo AB, la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral desde c hasta b de f de x diferencial de x.
Eso es bastante trivial y evidente desde el punto de vista de la consideración que hemos hecho de integral definida como área barrida por una función continua. Para ello, os voy a indicar gráficamente lo que significa. Significa, volviendo a la gráfica del área barrida por una función, que la integral entre a y un punto de aquí intermedio, más la integral desde ese punto intermedio hasta b, nos da toda el área barrida. Es bastante evidente, como veis gráficamente. La segunda dice que la integral comprendida entre a y b de f de x diferencial de x es igual, pero de signo contrario, menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. Es decir, el valor numérico cambia de signo, el valor numérico de la integral definida, cambia de signo cuando se intercambian los límites de la integral. Una tercera propiedad nos dice que la integral entre a y a, cuando los límites superior e inferior coinciden de una función continua, es igual a 0. Es bastante evidente, puesto que el área abarcada entre a y a, la recta de igual abscisa, pues no existe área, ¿no? La cuarta dice que la integral entre a y b de una suma de funciones f de x más g de x diferencial de x es igual a la suma de las integrales definidas, es decir, la integral entre a y b de f de x diferencial de x más la integral entre a y b de g de x diferencial de x. Y la última que vamos a considerar es que la integral definida entre a y b de una constante por una función es igual, la constante sale fuera de la integral y queda integral entre a y b de la f de x diferencial de x. Estas dos últimas, tanto para la suma como para la diferencia, esta anterior, pues esas dos últimas os recuerdan mucho la propiedad, a las propiedades lineales de las integrales indefinidas. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación directa para el cálculo de áreas de figuras planas. Vamos a realizar como aplicación de la regla de Barrow esta integral. La integral definida entre menos 1 y 4 de x cuadrado más x menos 2 diferencial de x. Se plantea y sería igual a... En principio calculamos la primitiva. Como sabéis, es una función polinómica. La integral sería x cubo partido por 3 más x cuadrado partido por 2 menos 2x. Se escribe una línea vertical y a designar entre menos 1 y 4. Esta es la f grande, la primitiva, y la tenemos que sustituir en el 4 y luego restar el valor para el menos 1. Por lo tanto, se sustituye todo esto para el 4 y quedaría 4 al cubo partido por 3 más 4 al cuadrado partido por 2 menos 2 por 4. Menos, ahora, la f en el punto A, en el límite inferior, sustituyendo la x por menos 1. Menos 1 al cubo partido por 3 más menos 1 al cuadrado partido por 2, menos 2 por menos 1. Si operáis esto de aquí da 64 tercios, menos, si operáis esto de aquí da 13 sextos. Eso da igual a 115 sextos, que aproximadamente viene a ser 19,17. Se trataría en este ejercicio de calcular el área que determina la curva y igual x cuadrado más x menos 2 con el eje x entre las abscisas menos 1 y 4. En este tipo de ejercicios de cálculo de áreas de superficies planas, siempre hemos de realizar un esbozo gráfico de la situación. Quizás no haya que representar los 10 o 12 puntos que tocábamos en el estudio de una representación de curvas, pero lo que sí es cierto es que hay que mirar los puntos excesivamente fiables como para poder hacer un esbozo muy aproximado de lo que es la gráfica. En esta no va a haber excesivo problema, puesto que es una parábola y tiene la forma que indica la figura. La forma que indica la figura. Pasa por el punto menos 2, 0, pasa por el punto 0, menos 2, pasa por el punto 1, 0. Nos piden el área abarcada por la figura, por la curva, perdón, y el eje de las x entre menos 1 y 4. Como veis, hay un área que está coloreada en rojo, cae por debajo del eje de las x y ese área va a resultar negativa. Pero claro, ya sabéis vosotros que en nuestra consideración el área siempre es una magnitud y por lo tanto vamos a considerarla positiva, pero nos dará negativa si la calculásemos numéricamente. Y hay otra área coloreada en amarillo
que esa está situada por encima del eje de las X y va a ser positiva. El área que nos piden es la suma de las dos, la que abarca la función sobre el eje de las X entre el -1 y el 4, es decir, la coloreada en rojo más la coloreada en amarillo. La coloreada en rojo la vamos a llamar S1 y la vamos a considerar en valor absoluto, puesto que os he dicho que por estar situada debajo del eje de las X dará negativa. Y entonces va a ser la integral definida ¿entre qué valores? Entre -1 y este punto de corte de aquí, que es el 1. No tenéis más que obligar a que la y valga 0 y observéis las raíces que salen, el 1 y el -2. Pues la integral definida entonces entre -1 y 1 de esta expresión de x² más x menos 2 por diferencial de x, pero ya digo que escrita en valor absoluto. Y eso es igual al valor absoluto de la primitiva será x³ partido por 3 más x² partido por 2 menos 2x, y todo ello comprendido entre -1 y 1. Hay que sustituir el valor de la primitiva en el 1 y restar el valor de la primitiva en el -1. Sustituyendo para 1 nos da -7 sextos. Sustituyendo para el -1 nos queda -13 sextos. Como está considerado en valor absoluto, el resultado de el área S1, la coloreada en rojo, es 20 sextos de unidades cuadradas, se suele denotar. ¿Cuál será la superficie S2? La abarcada por la curva entre el 1 y el 4. Pues la integral entre 1 y 4 de la misma expresión x² más x menos 2, que es la función que va a barrer sobre el eje de las X, diferencial de x. Aquí no hacemos la consideración del valor absoluto, puesto que ya será positiva por estar situada por encima del eje de las X. Entonces la primitiva sería, pues como siempre, x³ partido por 3 más x² partido por 2 de nuevo, menos 2x, y todo ello comprendido entre 1 y 4. Se calcula el valor de la primitiva para el límite superior, para 4, que da 64 tercios. Se calcula para el límite inferior, para 1, que da -7 sextos. El resultado, 135 sextos de unidades cuadradas. Pero el área que nos piden es la abarcada entre -1 y 4. Luego el área total será la suma de las dos, la S1 más la S2. Es decir, 20 sextos más 135 sextos. Y eso es igual a 155 sextos, que aproximadamente vienen a ser 25,83 unidades cuadradas. Presentamos unas direcciones útiles en la red.